Vamos con información nacional. El Consejo de Comunicación no realizará el peritaje a los videos propagandísticos de los consejeros de Participación Ciudadana. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? Recordemos que 3 consejeros fueron promocionados por el correísmo durante la campaña para las elecciones de febrero de este año. El proceso fue solicitado por un juez del Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo de la Información y Comunicación no realizará el peritaje a los videos de promoción electoral del presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, uno de los 7 candidatos promocionados por el correísmo en las elecciones de febrero pasado, pese a estar prohibido por ley. No es competencia nuestra y que nosotros no podemos dar ese peritaje, más aún cuando hay en el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral normativa, en el artículo 170 y 171, que habla que quién es el ente encargado de poner un perito para el tema electoral es justamente el propio Tribunal Contencioso Electoral avalado por el Consejo de la Judicatura. El peritaje fue solicitado por el juez del Tribunal Contencioso, Guillermo Ortega, quien tramita las denuncias por grave infracción electoral en contra de Vera y de la prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga. La petición del peritaje fue presentada por Juan Guarderas al juez electoral como insumo para sustentar su denuncia en contra de Vera, quien fue abogado del expresidente Rafael Correa y quien hizo campaña a favor de los denominados candidatos de la Liga Azul. Bueno, la pelota está en la cancha del propio Tribunal Contencioso Electoral, que debe resolver sobre esta denuncia. Lenin García está listo ya para las entrevistas de hoy en Contacto Directo, y en Quito, la ingeniera Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Lenin, pero la violación a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, ¿se habría dado o no con la venia del propio Consejo Nacional Electoral? Fernando, Samantha, lo vamos a revisar ahora mismo. Ingeniera Diana Tamaint, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. Vamos revisando un poco este tema y observemos uno de los spots publicitarios donde se evidenciaba, según los denunciantes, la promoción a varios candidatos del Consejo de Participación. Te pido recordar estos números: 2, 5, 10 en la papeleta de mujeres con Biel Capárraga, Yadira Saltos y Janet Lozada, respectivamente. 2, 4 y 5 en la papeleta de hombres con Allen Berbera, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loro. Y el número 3 en la de Pueblos y Nacionalidades con Hugo España. Esos son los candidatos por quienes yo votaré. Luego del artículo 35 de la última reforma a la Ley de Participación Ciudadana, precisamente en el artículo innumerado se señala que nadie, partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano puede realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Presidenta, ¿por qué no se hizo nada con los candidatos que eran respaldados abiertamente por el movimiento Revolución Ciudadana o por sus integrantes? Sí, es claro, y hay que manifestar y recordar a la ciudadanía que el control de la propaganda electoral o promoción electoral, la ley determina en aquellos medios que están determinados en la ley. Esto es radio, televisión, prensa escrita, vallas publicitarias y medios digitales. La Corte Constitucional le quita la facultad al Consejo Nacional Electoral controlar el contenido en redes sociales. Esa difusión que acabamos de ver se hizo a través de redes sociales, y no solamente de estos candidatos, sino también de otros que la ciudadanía pudo observar. Nosotros, con esa limitación de la Corte Constitucional, no podíamos tomar medidas porque no tenemos la potestad de controlar el contenido en redes sociales. Es decir, un pronunciamiento de la Corte es lo que evita que se aplique la Ley de Participación Ciudadana, que señala con claridad que lo que correspondía ante una situación de estas era la descalificación de las candidaturas. Así es, definitivamente una sentencia de la Corte Constitucional prohíbe el control y la revisión de contenidos en redes sociales. Es decir, ustedes llegaron a determinar la infracción, pero no pudieron sancionar. Nosotros lo que nos correspondía como Consejo Nacional Electoral era
revisar que en estos medios de comunicación que sí estaba monitoreado por el Consejo Nacional Electoral de haber propaganda en estos medios, nosotros teníamos que poner la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral y determinar si hubo o no infracción electoral. La Corte Constitucional les pone cortapisas para poder controlar lo que se difunde a través de redes sociales. Sin embargo, el consejero Enrique Pita les hizo saber que los spots publicitarios que financió el CNE tenían una organicidad narrativa con la publicidad electoral de la lista 5. Me refiero a los spots de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, porque no solamente usaban los mismos colores, y la ley señala que los candidatos no podrán utilizar frases o eslogans asociados a una organización política, sino es que también hubo frases que son claramente identificadas o utilizadas por el correísmo, y allí el CNE decidió mirar para otro lado. Presidenta, ¿por qué? No fue que nosotros miramos para otro lado. Cuando se generaron los productos de difusión y los spots publicitarios para los candidatos del Consejo Nacional Electoral, no se había advertido que el partido político en algún momento iba a tener similitud en algunas frases o en una frase para la propaganda política de las autoridades de elección popular. En ese sentido, nosotros ya habíamos difundido, se había grabado los spots, y en ese momento que se generaron los productos comunicacionales no se identificaba con ninguna organización política la expresión y el texto que grababan los candidatos. Pero luego sí, ¿por qué no ordenaron que se suspendan al menos? Porque en realidad no se pueden identificar con relación directa, porque la ley lo que dice es no pueden hacer campaña ninguna organización política, persona o de forma individual el candidato al Consejo de Participación Ciudadana, y en esas frases no se puede determinar exactamente como prueba, para poner una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral como una infracción electoral. Ahora, ¿qué les dice, Presidenta, a aquellas personas que sostienen que la inacción del CNE correspondía a un cálculo político y no a una actuación apegada a derecho? Hay denuncias que sostienen, que plantean aquello. Se escuchan muchas opiniones de gente que desconoce la ley, la Constitución e incluso este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Cuando se está fuera de la cancha, cuando se está fuera de la toma de decisiones, es muy fácil acusar, decir, opinar, pero cuando se tiene que aplicar la ley y la Constitución como manda y como nos corresponde a nosotros, es otra la realidad, y nosotros tenemos que precautelar que nuestras decisiones estén apegadas a derecho. Ahora, usted dice, no podíamos identificar que las frases tuvieran una relación con la campaña de Revolución Ciudadana, que los colores podían haber sido quizás una coincidencia, pero tenían el insumo de lo que salía en redes sociales, donde con claridad se expresaba, sí, fuera de su control, pero era fácil pues colegir que estábamos hablando de una misma organización, de un mismo grupo, de una campaña abierta a favor de estos candidatos con respaldo de una organización política. Una cosa es que no se pueda sancionar lo que salía en redes sociales, y otra cosa es que nos tapemos los ojos y no queramos ver lo que abiertamente se expresa. Claro que sí. Lo que nosotros teníamos que hacer es entregar las pruebas contundentes y fehacientes al Tribunal Contencioso Electoral. Y en ese momento los contenidos en redes sociales no pasan a ser una prueba. Y tanto es así que en este momento un ciudadano ha presentado esa denuncia al Tribunal Contencioso Electoral, y lo está revisando o lo ha revisado respecto a las pruebas que está presentando, y el tribunal tendrá que considerar si estas pruebas que se están presentando son evidencias como para que el Tribunal Contencioso Electoral determine si sanciona o no a las personas a las que se está acusando. Pasemos a otro tema, Presidenta. En relación a la denuncia que se realizó en las elecciones de febrero, relativa a la denuncia a la existencia de un centro de cómputo paralelo, la Fiscalía señala que se actuó oportunamente y que, si bien no se alteró el proceso electoral, sostiene que se podría haber dado un delito de falsificación y uso doloso de documento falso, y por ello dispuso una investigación exhaustiva. ¿Qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral para impulsar esa investigación?
Nosotros seguimos en coordinación con la Fiscalía para acudir a entregar todas las pruebas que fueran necesarias. En su momento se entregó y la Fiscalía se pronunció que no hubo tal fraude, que no hubo alteración de resultados, que se respetó de forma absoluta el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano y en este caso del Guayas, y continuaremos porque no solamente tenemos estas denuncias, tenemos otras que han sido infundadas y han sido rechazadas y archivadas por la Fiscalía. Y claro, también hay últimas que tienen que ver inclusive con pronósticos electorales que querían que cuadre con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, y seguiremos aportando en estas y en todas las investigaciones que sean necesarias porque estamos seguros y convencidos que el Consejo Nacional Electoral actuó con absoluta transparencia. ¿Y cuáles son las decisiones que se han tomado para que hechos similares no se repitan? Porque sí, insisto, la Fiscalía dice no se alteraron los resultados porque se actuó de manera oportuna, sin embargo, encuentra indicios y por eso ha abierto otra investigación para investigar un posible delito de falsificación y de uso doloso de documentos falsos. Nosotros lo que hemos hecho con la delegación provincial del Guayas y con las otras restantes del país, lo primero es, al saber que estas actuaciones corresponden a funcionarios o pueden ser culpables algunos funcionarios, porque todavía esto no se ha demostrado, lo que hemos hecho es, primero, remover al director hasta que se investigue. Se investigó, tenemos los resultados y hemos tomado la decisión de cambiar la administración y las áreas más importantes y sensibles del Consejo Nacional Electoral, tanto en otras provincias como en la del Guayas. Hemos tomado las medidas necesarias en virtud que son las personas las que trabajan y funcionan y toman decisiones en estas áreas. Presidenta, ¿y qué acciones ha adoptado el CNE para controlar la campaña que en la práctica comenzó ya por parte de los candidatos, no solo a la presidencia, sino también a la Asamblea? Sí, nos corresponde a nosotros registrar todos los artículos promocionales que se difunden antes de que empiece la campaña electoral oficialmente. Lo que nosotros hacemos es tener todos esos insumos, luego darle un valor económico y contrastar con el gasto electoral. En el caso de que este sea superado, el gasto de promoción electoral, se da trámite ante el Tribunal Contencioso Electoral, quien es el que sigue el debido proceso para juzgar si hubo infracción electoral o no. Nosotros, de nuestra parte, en las diferentes delegaciones provinciales, también se ha recabado información y en algunos casos se ha dado esta denuncia ante el tribunal como campaña anticipada, y en algunos de esos casos el Tribunal Contencioso Electoral se ha pronunciado de que no ha habido cometimiento de tal infracción. Es decir, los candidatos pueden tranquilamente realizar traslados, recorridos, mítines, caravanas, y eso no solo imputa el gasto. Se imputa al gasto, se valora económicamente en el caso de que no declaren aquello, y la decisión final de sancionar o no le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros registramos y ponemos en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral. En relación al financiamiento ilegal, a la preocupación que existe sobre el financiamiento ilegal que podrían recibir las campañas, ¿qué acciones en concreto se han tomado? Nosotros tenemos un control de rendición de cuentas de lo que se invierte de fondos privados o particulares para financiamiento de la campaña. Todo esto se contrasta y se hace un cruce en lo que es posible hacer en la parte administrativa con el SRI. Se toma medidas si es que hay algún tipo de alertas con la UAFE, con la Fiscalía, y se pone en conocimiento. Ya de tener esas sospechas y la determinación si fueron o no fondos de dudosa procedencia o fondos ilícitos, esto ya cae en el plano penal y tiene que ser investigado y sancionado por la justicia ordinaria y no como una infracción electoral. Diana Tamainta, presidenta del Consejo Nacional Electoral, gracias, ingeniera, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días.